vamos a ver cómo se hacen los cálculos de este trabajo. Entonces, el objetivo de acá es principalmente que veamos cómo, de dónde aparecen las notas musicales, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación matemática que hay entre la afinación que éstas tienen y cuáles son las características que tiene que tener un objeto, en este caso un instrumento de viento, para poder generar esa frecuencia? Entonces, vamos con lo primero. La primera guía que era de calcular la frecuencia que tiene una afinación en particular. Nosotros en la actualidad ocupamos un mecanismo que le llamamos el la principal o el la central, que es una frecuencia del la nota la, que tiene una frecuencia de 440 hercios. O sea, eso quiere decir que va a vibrar, va a generar una vibración de 440, ahí sí, 440 ciclos completos en un tiempo de un segundo. O sea, este es un ciclo completo, ¿cierto? Desde un punto igual de una onda hasta el otro punto igual. Por ejemplo, podemos tomar dos valles. En este caso tomo este valle con este valle. Allí tengo un ciclo. Lo que hace la es repetir un movimiento 440 veces en un segundo. Entonces, en eso consiste el famoso La 440. A partir de eso, de esta afinación, es que tenemos todo el resto de las notas. Entonces, para diferenciarlas, vamos a tener algo que llamamos los tonos y los semitonos. Pero ahora nos vamos a enfocar solamente en los semitonos, em, que es cuánto varía una nota desde una nota a la siguiente, básicamente. Por ejemplo, después del La yo tengo el La sostenido. Entonces, la frecuencia del La sostenido va a corresponder a la frecuencia del La multiplicado por la doceava raíz de 2, ¿cierto? Y todo esto elevado a la cantidad de semitonos que separan a estas dos notas, ¿ya? Entonces esa n corresponde a los semitonos que separan ambas notas. Ahora, alguien me preguntó si yo podía tomar, por ejemplo, un do, ¿no? Tomar la frecuencia del do, que es de 261 Hz, y hacer el mismo procedimiento. Si yo, por ejemplo, quisiera saber el do sostenido. Y sí, se puede, pero por temas de decimales más que nada, eh, de repente no, nos podríamos eh, cambiar así un poquito la frecuencia. Ya, pero son decimales. En el ojo, o sea, en el ojo, no que en el oído de una persona que no es experto músico, no va a notar mucha diferencia en una afinación eh, con unos decimales de hertz diferentes. Una persona que sí es experta en música va a sentir esa diferencia. Ya, entonces, vamos a hacer un ejemplo. Y cómo este razonamiento lo llevé aquí al Excel. Eso es lo importante. Eh, ya, yo tomo primero esta información, ¿cierto? El La 440. Entonces me voy a ir al Excel. Ya, me voy a ir acá. Voy a hacer aquí abajo como un ejemplo. Voy a bajar un poquito el Excel. Ahí. Voy a hacerle acá como ejemplo lo mismo que hice acá arriba. Y vamos a ver si es que me dan los mismos resultados. Voy a poner en una casilla, voy a dejar un espacio hacia arriba y hacia abajo, eh, para indicarme dónde está el La. Entonces en esa casilla yo le voy a decir al Excel, aquí está el La, y le voy a decir la información de este La, que es de 440 Hz. No es necesario que le diga aquí la unidad de medida, al Excel no le importan las unidades de medida, solamente tenemos que tener una relación directa entre esta información, que es la nota, el nombre de la nota, y su frecuencia. Entonces vamos a poner la nota que viene antes y después del La, que serían el Sol sostenido y el La sostenido. ¿Ya? Entonces voy a calcular cuál es la frecuencia del Sol y del La. Vamos a ponerle otra nota también, la del Sol y el Si.
Ya, si no me creen que esas son las notas, vean un piano, un metalófono, cualquier instrumento que tengan cerca. Vamos a puse acá el sostenido. Eh, Ahí. Ya, y vamos a tener entonces estas notas. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a decir al Excel, del La al La tenemos 0 semitonos que lo separan. Del La al Sol sostenido tengo un semitono negativo. Y hacia el Sol tenemos dos semitonos. Como vamos disminuyendo la frecuencia, entonces le vamos a poner semitonos negativos, ¿ya? Porque vamos hacia abajo. Y en la sostenido y el Si vamos a estar a uno y a 2 semitonos. Entonces aquí le estoy indicando, voy a poner aquí semitonos, esta es la nota y esta es la frecuencia, ¿ya? Siempre que hagan una tabla en Excel, traten de ponerle un título a la columna, porque después quizás se van a olvidar qué es lo que están haciendo. Y otra cosa importante que le pueden añadir es la unidad de medida, en este caso son hercios. Vamos a añadirle aquí la frecuencia. Entonces nos vamos, ya tengo esta información ingresada. Entonces ahora vamos a ver cómo transformo esta ecuación que tengo aquí al lado a alguna instrucción que le puedo decir al Excel, transfórmame, o sea, relléname todos esos cuadraditos de frecuencia con esta fórmula. Entonces, vamos a ver primero algunas funciones básicas del Excel. El Excel puede sumar un montón de números, sumar números específicos, multiplicar, dividir, todas las operaciones matemáticas que ustedes conocen. Entonces, siempre que yo voy a comenzar, voy a dibujar aquí un cuadradito. Voy a hacerlo un poquito más abajo. Aquí es donde voy a ir construyendo mi fórmula. Hacer un cuadrado así bien grande. ¿Ya? Aquí voy a construir mi fórmula. Siempre que yo quiero decirle al Excel que la casilla que yo en la que yo estoy escribiendo es igual a una ecuación, partimos con un igual. Entonces me voy a ir acá en la del La sostenido y vamos a partir con un igual. ¿Ya? Acá arriba lo estoy poniendo. Entonces quiere decir que todo lo que le voy a ingresar aquí va a ser igual a esta casilla. Entonces me va a mostrar solamente el resultado. Entonces vamos viendo la ecuación. Me dice que esta información, ¿cierto? Es la frecuencia del La sostenido. Aquí yo no le tengo que decir que la frecuencia del La sostenido, ya se lo dije al lado, ¿cierto? Está. Aquí le estoy diciendo frecuencia del La sostenido. Entonces, vamos a decir, ¿qué es la frecuencia del La? Entonces, vamos a hacer una referencia. Una referencia es decirle al Excel, tómame la información de otra casilla. Eso me refiero con una referencia. Entonces, vamos a tomar ese valor, el del 440 del La. ¿Ya? Ahora lo vamos a multiplicar. ¿Cómo multiplicamos en el Excel? Con un asterisco. El ingreso un asterisco. Vamos a ponerle aquí también en el Photoshop para que... Entonces aquí pongo mi referencia. Le voy a poner C41, que es la casilla donde tengo la información de la frecuencia del La, con un asterisco, que eso me quiere decir que voy a multiplicar al número que tengo al lado. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Por la doceava raíz de 2. Ahora, este número es un poquito complicado de escribir, lo podríamos hacer de varias formas. Eh, una manera es usar una ecuación que se llama potencia, que en inglés es power. Y ahí le podría decir power, entre paréntesis, 2, 1 dividido en 12. ¿Ya? Porque si yo transformo, esto sería decirle 2 elevado a 1 dividido en 12, que sería lo mismo que decirle 12 a raíz de 2. Si no me fallan las matemáticas, deberían ser esas las propiedades. Pero eso es un poquito enredado. Bueno, lo podrían hacer así, de una forma, pero vamos a hacerlo de una forma un poquitito más fácil, que es solamente buscar cuál es el resultado de la doceava raíz de 2. Entonces me voy a ir a una calculadora científica, que hay muchas en internet, y deberían tener también una, sería bastante útil que tuvieran una. Vamos a ocupar esta calculadora, que yo ingreso esta, que me dice square, eh, le digo primero el 2,12. Y ahí me dice, la doceava raíz de 2 es de 1,0 y un montón de números. Entonces voy a copiar y pegar nomás todo este valor acá. ¿Ya?
Ahora, el Excel igual tiene una función parecida a esa, que yo le pongo square 12,2, como lo escribí acá, square 2,12, era al revés, y me lo calcula, pero no funcionan todos. Entonces le vamos a poner solamente nuestro valor aquí, en nuestra casilla. Vamos a poner un 1,059 y todo el resto de los decimales. Y esto lo tenemos ahora que elevar a n, ¿sí? Entonces, para elevar un valor, le ponemos este símbolo que es como una A sin el palito. Ese símbolo. Eh, ¿Cómo pueden buscar ese símbolo? Hay varias formas de hacerlo. Acá, bueno, esta es una hoja de cálculo de Google, ¿no es cierto? No tiene todas las teclas. Por acá hay una parte que me salen estas ecuaciones, estas funciones. Y aquí yo puedo buscar algunas fórmulas que ya vienen hechas con algunos símbolos. Yo solamente quiero este símbolo. Ahora, hay una forma bastante rápida de encontrarlo. Quizás para los que no usan Windows no le va a funcionar exactamente igual. Yo puedo apretar la tecla Windows, esa que tiene el dibujo de Windows. La voy a escribir acá. Esa tecla que tiene la ventanita de Windows, más la tecla con el punto. Cuando yo aprieto eso, Windows con el punto, me abre. Bueno, no va a salir ahí en la grabación de pantalla, pero aparece una ventana nueva donde me salen un montón de opciones que yo puedo eh, escribir. Y voy a buscar el símbolo de elevado. Bueno, lo voy a copiar y pegar de acá arriba, porque me sale más rápido. Y en vez de estarlo buscando en esa ventanita. Eh, Voy a tratar de agrandar un poco esto para que se vea la ecuación. Ya, ahí vamos con la ecuación. Entonces, ese triangulito al revés es el elevado. Y ahora, ¿a qué lo vamos a elevar? ¿Sí? Eso es lo importante, porque no puedo elevarlo a cualquier número. Yo lo quiero elevar al número de semitonos que tenemos en nuestra... O sea, que nos separan de la principal. Entonces, déjenme achicar un poquito esta ahora. Ahí. Entonces vamos a hacer otra referencia. ¿Ya? La referencia a la casilla donde está el semitono. Entonces, del la sostenido, como estamos calculando el la sostenido, vamos a hacer referencia ahora a la casilla que me dice cuántos semitonos me separan del la, que es la casilla en este caso A42. ¿Ya? Le damos enter y me va a rellenar. ¿Sí? Incluso este programa me sugiere seguir rellenando hacia abajo. Si yo le digo, sí, relléname. Pero nos vamos a encontrar con un problema. Primero voy a escribir acá en el Photoshop cómo va nuestra fórmula. Entonces aquí le hacemos la referencia al A42. Así que es la casilla donde están el semitono. Esto es el elevado, esto es la doceava raíz de 2 y esto es la frecuencia del la. Voy a borrar otras cosas para que no nos confundamos. ¿Ya? Entonces, voy a separar por colores. La frecuencia del la, entonces la tenemos aquí, en una referencia, para que decirle al Excel dónde está esa información. La 12 a la raíz de 2 solamente lo resolvimos, ¿ya? Y lo escribimos acá como un número, con muchos decimales. Y la n, ¿no es cierto?, elevado a n, lo pusimos también como una referencia. Pero si se fijan, el Excel me cambió aquí, me puso C42, no sé si lo van a alcanzar a ver bien. Me puso C42, o sea, también bajó la referencia, movió la referencia de los semitonos y movió la referencia de la frecuencia. Entonces mi fórmula no me sirve tal cual está. Aquí vamos a usar una herramienta de las hojas de cálculo que es fijar una referencia. Para fijar una referencia le agregamos el signo de peso. Entonces yo en una referencia tengo dos informaciones.
la columna y la fila. Para fijar eh, ambas cosas, le vamos a agregar el signo de peso antes de la letra y de nuevo el signo de peso antes del número. Recuerden que el número me muestra la fila, esto va la, el orden vertical y las columnas me las muestra por letra. Entonces si yo le pongo este signo peso a la letra, me va a fijar la columna. Si le pongo el signo peso al número, me va a fijar la fila. En este caso yo quiero que me fije ambos, ¿ya? Porque pues podríamos ocupar esa misma referencia para otro cálculo. Entonces ahora que está fijo, fíjense que estiro para copiar esa misma fórmula, pesco ese puntito, o sea, primero la marco, agarro ese puntito y lo muevo hacia abajo, ¿ya? Ahora yo puedo hacer lo mismo, puedo pescar ese puntito y moverlo hacia arriba también. Ahora no me va a pescar porque me está haciendo referencia, veamos cómo me quedó la fórmula, me está haciendo referencia a una misma casilla. O sea, esta casilla me está haciendo referencia a ella misma, entonces no podemos hacer eso. Entonces vamos a borrarle acá esta fórmula y le vamos a volver a decir que es 440. Pues ahora sí me calcula bien, porque antes me estaba haciendo referencias también con la otra casilla, me estaba haciendo referencia a una casilla que no tenía un valor, por eso me salía como ese error. Entonces, ahora sí me está calculando. La frecuencia, vamos a revisar la ecuación. Me dice que la frecuencia del La es del C41, C41 me mantuvo esa referencia bien, y el A40, que es la cantidad de semitonos. En este caso, la cantidad de semitonos es de -1, ¿sí? Porque estoy bajando la nota. Entonces estaría bien. Entonces, ahora yo puedo seguir con esto. Yo le puedo decir, mira, péscame 1 y 2 y sígueme esa secuencia hacia abajo. 3, 4, 5. No le voy a poner nombre en las notas, pero yo puedo pescar también esta ecuación y volver a repetirlo hacia abajo y me va a dar los valores que tengo hacia abajo. Entonces tengo que primero ponerle los números. Si quiero seguir poniendo notas, puedo ponerle un montón de notas hacia abajo, un montón de semitonos, volver a pescar esta casilla que tiene la ecuación. Ay, me fui muy abajo. Ahí. Esta casilla que tiene la ecuación y tirarla hacia abajo y me va a calcular todas las notas que tendré hacia allá. Fíjese que acá en el 880 es la nota La, de nuevo, pero en una octava más arriba. ¿Ya? Siempre vamos a tener el doble, sí. Cuando yo paso de una octava a la siguiente tenemos el doble. Voy a mostrarles si llego a la casilla número 24. O sea, si me muevo 24 semitonos hacia abajo, voy a subir en el fondo 2 octavas. Deberíamos llegar al doble de 880. Y llegamos a 1760. Si no me creen que el doble, háganlo en la calculadora. Pues ahí calculamos la frecuencia. Yo podría hacerlo infinitamente hacia abajo, infinitamente hacia arriba. Lo único que aquí me faltaría saber es cuáles son las notas. Entonces después del Si viene el Do, el Do, después del Do viene el Do sostenido, después del Do sostenido viene el Re, ¿ya? Y así yo puedo seguir infinitamente hacia abajo. Ya tenemos la primera parte hecha. Ahora quiero calcular el periodo. El periodo. Y el periodo, vamos a volvernos acá a la pizarra Photoshop que tengo abierta. Vamos a sacar un poco todo esto. Y vamos a recordar estas fórmulas principales que teníamos antes. Eh, que son las fórmulas más básicas. Entonces, para calcular el periodo, yo podría simplemente elevar la frecuencia a -1. Recuerden que la frecuencia del periodo son inversos multiplicativos. Ya son los mismos valores, el número de oscilaciones dividido en el tiempo, pero que los podemos dar vuelta al numerador con denominador. Entonces, lo más fácil que puedo hacer acá es tomar esa frecuencia, vamos a pescar el 440, y decirle, el periodo es igual a la frecuencia, que vamos a hacer de nuevo una referencia a la casilla que tiene esa información, y lo vamos a elevar a -1. Entonces vamos a pescar el simbolito de de la potencia, lo puedo pescar de esta otra ecuación que tiene el mismo símbolo. No se preocupen de robarle letras o símbolos a las casillas que están a los lados. Entonces aquí le digo 440, esta es la información de la frecuencia, elevado
a menos uno. Yo pongo menos uno solamente. El menos uno. Y listo. Y aquí me va a sugerir auto rellenar todo el resto y listo. Y tengo los periodos listos. Y lo puedo hacer también hacia arriba. Ahora, si se fijan, tenemos un montón de números. Aquí vamos a ocupar algo que aprendimos también este año y que lo aprendieron en matemática, que es la notación científica. Lo mismo el año pasado igual. Yo puedo transformar esta notación científica y el Excel, la hoja de cálculo, me lo hace solo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me voy a ir acá arribita. Vamos a cambiar un poco la edición aquí. ¿Ya? Me voy acá arriba, que me dice formato. Entonces yo aprieto esta. Bueno, voy a marcar mejor todos los números. Para decirle al tiro, todo esto me lo voy a cambiar a notación científica. Me voy aquí a formato. Me dice número, porque estamos trabajando con números, ¿no? Y aquí me dice científico. Un número científico es notación científica, que me lo pone, ahí me da un ejemplo, 1,01 exponente más 0,3. Le voy a dar a eso, entonces me va a transformar todos esos números que vimos recién, con un montón de decimales, a notación científica. Recuerden que la notación científica me está diciendo, en este caso, como es eh, 2,55 exponente menos 0,3 es lo mismo, esa E o ese exponente es lo mismo que yo diga el por 10 elevado al número que viene después. Entonces esto es 2,55 por 10 elevado a menos 3. Bueno, 0,3. Y ese sería mi periodo. Y listo, ya tengo el periodo. Lo voy a dejar hasta acá porque se alargué mucho el video. Traten de hacerlo, vayan copiando paso por paso. No, deberían haberle dicho al principio, pónganle pausa en cada uno de los pasos y traten de ir replicándolo. Así que eso. Eh, voy a hacer otro video aparte para explicar el resto, para que descanse.